Muy buenos días, bienvenidos. De parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, mi nombre es Maya Diego, estudiante de 10º semestre de Ingeniería Electrónica en Automatización y Control. Vamos a hablar hoy sobre las bases de datos de MySQL, sus características principales y a continuación comenzamos. Pues muy bien, comencemos con un temario donde vamos a tener unos objetivos del alcance de este tutorial. Justamente vamos a tener una definición y cómo comienza todo esto del MySQL, las características principales de las bases de datos, unas ventajas que se obtiene al utilizar en MySQL o el lenguaje SQL, las desventajas que también se han hecho aquí aclaración y unas conclusiones. Pues muy bien, los objetivos de este tutorial es entender cuál es la estructura de una base de datos en MySQL, establecer las características principales de igual MySQL y establecer ventajas y desventajas de las bases de datos, que es muy importante al momento de nosotros llegar a tener un proceso en el cual necesitamos que se almacenen variables. Entonces comencemos. Pues muy bien, la base de datos MySQL o MSQL, SQL es un sistema de gestión de base de datos que relacional. Fue creada por la empresa MySQL AB, la cual tiene el copyright del código fuente del servidor SQL, así como también de la misma marca. MySQL es un software de código abierto, licenciado bajo GPL o GNU. Aunque MySQL AB distribuye una versión comercial, el único que se diferencia de la versión libre es en el soporte técnico que ofrece la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, ya que de otra manera sería vulnerable la licencia de la base de datos GPL. MySQL comienza con un software abierto y llama la atención a todos los programadores, en especial de páginas web como HTML, ya que se genera intuitivamente un lenguaje prácticamente nuevo y un lenguaje intuitivo que les hace operar de mejor manera a las bases de datos. Pues muy bien, la estructura de una base de datos o de cómo se maneja en un proceso los datos. Tenemos por número uno las aplicaciones, donde justamente tenemos, por ejemplo, los clientes MySQL y los conectores Java.net. Todo esto se almacena en un servidor MySQL. Estos van conectados a la vez a servidores de administración, como lo vemos en el punto número 2, y se hace un lazo, se cierra el lazo con los nodos de datos NVE. Todo este lazo entre los servidores, entre MySQL, los servidores de administración y los nodos de datos, toda esta base, todo este flujo de información que se recorre aquí, justamente hace que MySQL sea un programa, un software en el cual sea robusto y a la vez hay una realimentación de todos los datos. Las características principales de una base de datos o de MySQL es que inicialmente se creía que algunos elementos esenciales de las bases de datos relacionadas, tales como la integridad, referencial y las transiciones, eran muy importantes, entonces MySQL lo aplica. A pesar de esto, atrajo a desarrolladores de páginas web de contenido dinámico, como les decía, debido a su simplicidad, de tal manera que los elementos faltantes fueron complementados al pasar los años con la utilización de varias aplicaciones. Poco a poco estos elementos faltantes están siendo incorporados tanto por desarrolladores internos de MySQL como desarrolladores de software libre. Entonces, ¿qué es lo bueno de MySQL? ¿Cuáles son las características principales? Como objetivo principal tiene que ser veloz y robusto. Es un poco difícil que una base de datos lo tenga las dos, pues MySQL sí lo hace. Garantiza la calidad, garantiza la confiabilidad de los datos y además de eso el poder trabajar en distintas plataformas. Se soporta gran cantidad de tipo de datos para las columnas que se encuentran dentro de ella y una gran portabilidad entre sistemas. Puede trabajar entre distintas plataformas y sistemas operativos. Pues
Pues muy bien, ahora vamos a ver ciertas características secundarias. Cada base de datos cuenta con 3 archivos. ¿Qué es esto de 3 archivos? Los archivos donde se dividen de estructura, uno de datos y uno de índice, que soporta hasta 32 índices por tablas. Esto se lo realiza mediante una generación de columnas que justamente MySQL tiene. Cada índice soporta hasta 32 índices de tabla. Entonces hablamos de 32 elevado a la 3. De 32 elevado a la 3 índices de tablas que se podría aprovechar. Además de esto, aprovecha la potencia de sistemas de multiproceso gracias a su implementación multihilo. Esto de la implementación multihilo significa que puede estar corriendo 2 procesos a la vez, más procesos a la vez. Si tú has trabajado con algún programador como Java, tú sabrás lo que es trabajar con hilos. Entonces, esta implementación multihilo hace que trabaje prácticamente, nos da una apariencia que tiene varios procesos trabajando al mismo tiempo. La flexibilidad del sistema en cuanto a contraseñas y a la gestión de usuarios es de una seguridad moderada. Se puede decir que su nivel de seguridad es alta. Sí se puede lograr vulnerar esta seguridad, pero MySQL cada vez, cada año, cada versión se va fortaleciendo más en estos ámbitos. El servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas. Justamente MySQL se ha ido por la opción en el cual sea de una base de datos intuitiva, ya que así se podrá trabajar de mejor manera su estructura y se va a aprovechar de mejor manera sus características. Entonces, al tener errores en distintas lenguas, nos puede ayudar a corregir mucho lo que es la administración de las bases de datos. Pues muy bien, vamos a hablar sobre ciertas ventajas. Las ventajas que posee la base de datos de MySQL es la velocidad de realizar las operaciones, lo que lo hace uno de los gestores con mejor rendimiento del mercado. El bajo costo en requerimientos para elaboración de base de datos, ya que debido a su bajo consumo puede ser ejecutado con una máquina con escasos recursos y sin ningún problema. Lo que les estoy diciendo es que justamente MySQL se ve potencializada, o su gran potencial es ir al mercado común, a ir al mercado donde la gente no necesita, gente que tiene medios recursos, que sus recursos no son tan altos para comprar servidores ni para tener grandes equipos de almacenamiento. Justamente MySQL se va estructurado hacia allá, tiene su meta en que esas personas puedan ocuparles. Es así que justamente su software es para máquinas con escasos recursos y sin ningún problema correrán en ellas. Soporta grandes variedades de sistemas operativos. Además de eso, tiene la baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se producen en el propio gestor, sino en el sistema en el que está. Justamente MySQL tiene la ventaja de trabajar en diferentes sistemas operativos, y los errores que se producen al momento en estos sistemas a veces no son de la mismo software de MySQL, sino es del propio gestor del sistema. Entonces tiene las ventajas de poder ir cada año corrigiendo y corrigiendo. Además de eso, tiene una gran conectividad y una gran seguridad, como les mencioné anteriormente. Un poco de las desventajas de MySQL es el gran porcentaje de las utilidades de las bases de datos MySQL no están documentadas. Cada año se saca un nuevo manual donde se puede encontrar una mejor manera de distribución en las bases de datos. Y les iba diciendo, tiene su grado de intuitividad, pero le hace falta también un poquito más, como se diría, como el programa Access. Esto, a verlo como en desventaja, se podría decir que es una desventaja no muy alta, ¿no? Porque MySQL, les invito a que trabajen con base de datos MySQL y vean que es intuitivo y que realmente las partes que a veces uno no se entiende no es muy necesario y no es rebuscado su solución. ¿Por qué usar MySQL? ¿Por qué usar la base de datos MySQL? Pues bien, el servidor de datos MySQL es muy rápido y seguro.
fácil de usar. Si eso es lo que justamente se está buscando, se debe dar una oportunidad a MySQL, a que sea rápido y seguro y fácil de usar. Estas tres cosas, intuitividad, seguridad y robustez, es lo que caracteriza a MySQL de que sea una base de datos óptima para el trabajo en cualquier proceso, donde se desean guardar variables, donde se desea que esas variables tengan su grado de confiabilidad, ¿no? Entonces, se puede encontrar comparaciones de desempeño con algunos otros manejadores de base de datos en la página de MySQL. Entonces, justamente si tú te has trabajado con otra base de datos como PowerSQL, justamente en MySQL, en la página de datos, te dan una opción en la cual tú puedes hacer referencia de cómo transcribir ese lenguaje de PowerSQL a MySQL. Como para terminar esto, vamos a dar unas ciertas conclusiones. MySQL ha sido un gestor de base de datos muy útil desde que fue creado y con el tiempo nuevas funciones se le añadieron, expandiéndolo y volviéndolo más útil y convirtiéndose así en uno de los gestores de base de datos más utilizados a nivel mundial junto a Oracle. Además de eso, el lenguaje SQL significó un gran avance con el fin de almacenar, clasificar la información. Además de esta clasificación, todo lo debemos a su aparición. El gran avance que tuvo en almacenar y clasificar fue muy óptimo. Hoy en día existe una gran variedad de sistemas de base de datos basados en el lenguaje SQL, como MySQL, como justamente MySQL, PostgreSQL y entre otros. Desde su estandarización, casi todos los programas que trabajan con base de datos utilizan este lenguaje SQL, con diferentes variaciones y funciones según el tipo de software de su objetivo. Entonces, a continuación les mostraré un ejemplo de cómo crear una base de datos. Muchas gracias.